Universidad Nacional de Loja. Arquitectura sostenible. A lo largo de la historia, pocas civilizaciones han logrado transformar la manera de entender y construir la arquitectura como Grecia y Roma. Grecia estableció los principios de belleza, proporción y armonía que dieron origen al lenguaje clásico, mientras que Roma tomó ese legado y lo llevó más allá mediante la ingeniería, la innovación y la creación de grandes obras monumentales. Aunque ambas nacieron en contextos diferentes, sus aportes continúan presentes en la arquitectura actual. Para comenzar, es importante conocer dónde se desarrolló cada una de estas civilizaciones. La arquitectura griega surgió en la antigua Grecia, ubicada al sureste de Europa, entre el mar Egeo y el mar Jónico. Su territorio estaba formado por diferentes ciudades-estado independientes, como Atenas y Esparta, cada una con sus propias características culturales y sociales. Por otro lado, la arquitectura romana nació en la ciudad de Roma, ubicada en la península itálica. Sus técnicas constructivas se extendieron por gran parte de Europa, Asia y el norte de África. La arquitectura griega comenzó aproximadamente en el siglo VIII a.C. y alcanzó su máximo esplendor durante los siglos V y IV a.C. Por su parte, la arquitectura romana surgió alrededor del siglo VI a.C. y continuó desarrollándose hasta la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo. Esta diferencia temporal fue muy importante ya que permitió a Roma conocer la arquitectura griega, tomar muchos de sus principios y elementos arquitectónicos y posteriormente adaptarlos a sus propias necesidades sociales, políticas y constructivas. En Grecia el material más representativo fue el mármol, aunque también se utilizó piedra caliza. El mármol no solo se caracterizaba por su resistencia, sino también porque permitía tallar detalles con una gran precisión. Gracias a ello, los templos griegos destacan por sus columnas perfectamente trabajadas, sus esculturas y la calidad de sus acabados. Sin embargo, trabajar este material requería mucho tiempo, ya que cada bloque debía ser extraído, transportado y colocado cuidadosamente para alcanzar el nivel de precisión que caracterizaba a la arquitectura griega. Por su parte, Roma aprovechó mucho de estos materiales, pero decidió ir un paso más allá. Además de utilizar piedra, ladrillo y mármol en los acabados, desarrolló uno de los mayores avances de la arquitectura antigua, el hormigón romano. Este material permitió construir de una forma mucho más rápida y levantar edificios de dimensiones mucho mayores. Los romanos pudieron desarrollar grandes estructuras como anfiteatros, termas, puentes y edificios públicos que incluso hoy en día siguen en pie como muestra de su extraordinaria capacidad constructiva. Hasta ahora hemos visto cómo construían los griegos y los romanos. Ahora pasaremos a analizar los principales detalles arquitectónicos, ya que son estos elementos los que permiten identificar fácilmente el estilo de cada civilización. Comenzando por la parte superior de los templos, encontramos el frontón. En Grecia, el frontón era un elemento triangular ubicado en la parte superior de la fachada de los templos. Su función era completar la composición del edificio y aportar equilibrio visual. En el interior del frontón se encontraba el tímpano, un espacio destinado principalmente a esculturas que representaban dioses, escenas mitológicas y acontecimientos religiosos. Además, en la parte superior y en los extremos del frontón se colocaban las acroteras, elementos ornamentales que funcionaban como remates decorativos. En Roma estos elementos se conservaron, pero su uso se amplió, ya no aparecieron únicamente en los templos, sino también en basílicas, edificios públicos y monumentos. Continuando con la estructura superior, encontramos el entablamento, una de las partes fundamentales de la arquitectura clásica, ubicado sobre las columnas. En Grecia estaba formado por tres elementos principales: el arquitrabe, el friso y la cornisa. El arquitrabe era la parte inferior y más sencilla del conjunto, cuya función consistía en transmitir el peso de la cubierta hacia las columnas. Sobre él se encontraban el friso, donde se incorporaban esculturas con escenas religiosas o mitológicas.
Finalmente, la cornisa protegía la fachada y completaba la composición del templo mediante un remate superior cuidadosamente proporcionado. En Roma, el entablamento mantuvo la misma estructura, pero adquirió una mayor escala y riqueza decorativa. Los frisos comenzaron a representar acontecimientos históricos, conquistas militares y escenas relacionadas con el poder imperial. Finalmente encontramos uno de los mayores logros de la arquitectura romana, la cúpula. Mientras que en Grecia prácticamente no tuvo desarrollo, Roma la convirtió en un elemento fundamental para crear grandes espacios interiores. Para sostenerla se utilizaba un tambor como base de apoyo y en determinadas construcciones pechinas que permitían realizar la transición entre una planta cuadrada y una forma circular. En la parte superior se encontraba el óculo, una abertura circular que permitía el ingreso de luz natural y al mismo tiempo ayudaba a disminuir el peso de la cubierta. El mejor ejemplo de esta innovación es el Panteón de Roma, cuya cúpula continúa siendo una referencia mundial por su innovación estructural y su extraordinario dominio técnico. Las columnas. Llegamos a uno de los elementos más representativos de la arquitectura clásica, las columnas y los órdenes arquitectónicos. Si existe un elemento que identifica inmediatamente a la arquitectura griega, son precisamente sus columnas. Para los griegos, las columnas no solo cumplían una función estructural al sostener el edificio, sino que también representaban belleza, equilibrio y perfección. Cada una de estas estaba diseñada siguiendo proporciones específicas para mantener una relación armónica entre todos los elementos de la construcción. Fue en Grecia donde surgieron los tres órdenes clásicos: el dórico, el jónico y el corintio. El orden dórico es el más sencillo y robusto, con columnas de aspecto fuerte y un capitel de líneas simples. El orden jónico, por su parte, se caracterizaba por ser más elegante y ligero, destacando por las volutas en forma de espiral que decoran su capitel. Finalmente, el orden corintio es el más ornamentado gracias a sus capiteles decorados con hojas de acanto y un mayor nivel de detalle. Los romanos admiraban estos órdenes arquitectónicos y los incorporaron en gran parte de sus construcciones, especialmente el orden corintio, ya que transmitía una sensación de lujo, elegancia y monumentalidad. Además, desarrollaron dos nuevos órdenes: el toscano, de apariencia más sencilla, y el compuesto, que combina características de los órdenes jónico y corintio. Todas estas diferencias pueden apreciarse claramente en las obras más representativas de cada civilización. En Grecia encontramos construcciones como el Partenón y el Teatro de Epidauro. El Partenón representa la búsqueda griega de la perfección mediante la proporción, la simetría y el uso de órdenes clásicos. Su composición demuestra el cuidado con el que los griegos diseñaban cada elemento arquitectónico. Por su parte, el Teatro de Epidauro destaca por su extraordinaria acústica, su integración con el paisaje y la manera en que los griegos concebían los espacios destinados a la vida cultural. En Roma sobresalen obras como el Coliseo, el Panteón y la Basílica de Magencio. El Coliseo demuestra la capacidad romana para construir espacios destinados a reunir a miles de personas, utilizando sistemas de arcos y bóvedas que soportan una estructura de enormes dimensiones. El Panteón representa uno de los mayores logros de la ingeniería romana gracias al dominio de la cúpula y a la creación de un amplio espacio interior iluminado por el óculo central. Finalmente, la Basílica de Magencio evidencia el desarrollo de grandes espacios públicos cubiertos mediante bóvedas monumentales, reflejando el alto nivel de conocimiento estructural alcanzado por los romanos. En conclusión, la arquitectura griega sentó las bases del lenguaje clásico mediante el equilibrio, la proporción y el cuidado de cada detalle. Roma, por su parte, tomó ese legado y lo enriqueció con grandes avances técnicos que cambiaron para siempre la forma de construir. Aunque siguieron caminos diferentes, ambas civilizaciones dejaron un legado invaluable que continúa inspirando la arquitectura contemporánea.
y demuestra que la unión entre belleza, funcionalidad e innovación puede trascender el paso del tiempo.